Líder versus jefe. Eso es comparar peras con plátano. La verdad, no es posible. Quédate que te voy a decir por qué esto no puede ser así. Estamos comparando dos cosas diferentes. Si aún no me conoces, mi nombre es Amancio Ojeda Saavedra y mi misión de vida es transformar el ser para el liderazgo. Aquí estoy nuevamente en Así lo descubrí y aprendí para un nuevo video. Quiero pedirte que seas parte de esta comunidad. ¿Cómo lo puedes hacer? Muy fácil. Dale like, suscríbete y activa la campanita. Comenta y comparte el video. Tú, al igual que yo, has visto muchas veces, una lista de donde hay una comparación de líder versus jefe. Y yo te pregunto, y quiero que lo comentes, ¿tú has tenido un buen jefe? ¿Un jefe del que has aprendido? ¿Un jefe que a pesar no sea un dotado de carisma, a pesar no sea realmente una persona que conecta emocionalmente, que está en una posición de jefatura, te ha permitido crecer, aprender, te ha mostrado el ser humano que es y te ha tratado como un ser humano? Es decir, has tenido un buen jefe. ¿Hay malos líderes? Muchos. Entonces, cuando comparamos líderes versus jefes, estamos haciendo una comparación de dos cosas distintas. Estamos comparando, ¿okay?, la condición de liderazgo versus la posición de jefatura. Ser jefe es una posición dentro de la organización. Y lo ideal es que un jefe tenga condiciones de líder. Y hay jefes que lo tienen y hay jefes que no lo tienen. Y hay líderes que se comportan de verdad de manera tan autoritaria, tan inhumana, que la verdad no merecen ni siquiera ser llamados líderes, pero lo son. No todos los líderes son buenos, no todos los líderes tienen una buena intención y no todos los líderes actúan en el bien. Países como el mío, Venezuela, lo sabemos. Entonces, cuidado al comparar una cosa con otra. Yo he gozado de tener buenos jefes. Recuerdo mi segundo jefe, que fue muy bueno, de quien aprendí muchísimo. Y quiero reconocerlo aquí, fue mi profesor primero y luego fue mi jefe. Se llama Christian Meyer. Hombre extraordinario de quien aprendí muchísimas cosas, que me dio muchísimas oportunidades. Y que probablemente no estaba ligado a este mundo. Por cierto, a él le debo agradecer, que fue quien me enseñó a tomar café. Desde el ejemplo. Pero vamos al hecho. ¿Por qué yo hago este video y por qué quiero comentar esto? Porque yo creo que es injusto que estemos por allí regando una comparación tan injusta, tan innecesaria, tan desequilibrada, y que no podemos pensar que son dos cosas totalmente distintas. Pero que además lo que tenemos que hacer con esta información que yo estoy compartiendo aquí es el hecho de que miremos nuestras propias conductas, ¿okay?, como líderes en nuestra posición de jefatura, ya seas supervisor, coordinador, jefe como título, gerente, ¿okay?, director. No importa dónde estés, si tienes una posición donde tienes gente a tu cargo, ¿con cuáles conductas te tienes que comportar? ¿Cómo vas a hacer para desarrollar tu liderazgo? De esa lista que colocan de conductas de los jefes, en las cuales no te quieres ver, y que tu liderazgo permita elevar el nivel de la posición de la jefatura. Esa sí es una cruzada que debemos promover. Que cada jefe se desarrolle como líder y que eleve el nivel de liderazgo de su posición. No importa
que su rol se llame jefe, supervisor, coordinador, director, gerente, sugerente, no importa. Lo importante es que tengamos más y mejores líderes, que es una de mis intenciones particulares. Que tú aprendas a liderar, que lo hagas a tu manera, que desarrolles tu estilo de liderazgo, que lo hagas con los recursos que tienes. Esa es la gran búsqueda. Descubrirnos como líderes y que lo expandamos, lo desarrollamos desde la posición en la que estemos. Y por favor, no compartas más eso de que líder versus jefe. Cuando lo veas por allí, escríbele. Diles, estás comparando peras con plátanos. Y eso es injusto. Gracias por estar aquí. Si sientes que este video le ayuda a alguien, por favor, compártelo. Comenta si has tenido un buen jefe y reconozcamos a los buenos jefes que hemos tenido. Y por último, no te vayas sin ser parte de esta comunidad. Dale like, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en un próximo Así lo descubrí y aprendí.